Buen día, yo soy Lizeth Lorena Quintero, residente de segundo año del posgrado de Anestesiología de la Universidad de Caldas. En la sesión de hoy vamos a hablar del ácido tranexámico en el entorno perioperatorio. Vamos a iniciar recordando la hemostasia normal. Sabemos entonces que cuando hay una lesión a nivel endotelial que produce la hemorragia, pues se va a activar, digamos que esa hemostasia primaria, generando la vasoconstricción y la agregación plaquetaria. Sin embargo, este tapón es insuficiente para, digamos que controlar ese sangrado el suficiente tiempo para que se produzca la cicatrización o se logre controlar pues de una manera permanente este sangrado, por lo que se requiere la activación de la cascada de coagulación, generando la activación de la trombina y ese paso de fibrinógeno a fibrina para formar un coágulo o digamos que un tapón mucho más resistente para controlar el sangrado. Este sistema tiene una retroalimentación positiva, por lo tanto requiere como una moderación, porque si no vamos a tener pues que se va a seguir agregando fibrina y vamos a tener coágulos que pueden llegar hasta obstruir el flujo por ese vaso o a formación pues de trombos o de coágulos donde no deberían existir. Entonces digamos que esta regulación se da por el sistema pues de fibrinolisis, que lo que hace es que básicamente las células endoteliales dañadas también liberan la enzima activadora del plasminógeno, la enzima pues tisular activadora del plasminógeno, que en presencia de fibrina, que se une pues a través de la lisina al plasminógeno. Entonces al estar estas moléculas digamos que unidas, generan el cambio de plasminógeno a plasmina, y este lleva finalmente a la fibrinolisis de la fibrina y ya pues a la liberación de esos elementos pues de degradación como el dímero D. Y acá es donde actúa el ácido tranexámico. Entonces es un antifibrinolítico análogo de la lisina que se une al plasminógeno y evita que la fibrina o que la lisina pues presente en la fibrina se una, y de esta manera se va a interrumpir esa transformación a plasmina y por lo tanto no va a haber degradación del coágulo. El ácido tranexámico tiene una vida media de 80 minutos, se dice que de 2 a 3 horas, con un pico máximo a los 20 minutos desde su administración, que puede ser por vía intravenosa, tópica o oral. Es de excreción renal y atraviesa la barrera hematoencefálica y la placenta. En cuanto a sus indicaciones perioperatorias, digamos que ya teniendo claro su mecanismo de acción y la posibilidad de controlar el sangrado al administrar el medicamento, y teniendo en cuenta que el sangrado perioperatorio se asocia a morbimortalidad y además a la necesidad de transfusiones, que además se asocia a ingresos a la UCI, a reacciones adversas y también a mortalidad, ha hecho que sean múltiples los estudios de sus aplicaciones en este entorno. Sin embargo, siguen existiendo algunas incertidumbres que vamos a discutir. Si bien hay contextos en los que existe incertidumbre, hay otros contextos en los que los estudios han demostrado el beneficio de su uso, como es el caso del CRASH 2, en el que de forma aleatoria todos los pacientes que ingresaban con trauma en las primeras 8 horas desde el accidente, a un grupo se le administró ácido tranexámico 1 gramo durante 10 minutos y de ahí en adelante 1 gramo en las siguientes 8 horas, demostrando que había una disminución en la mortalidad y en la muerte por sangrado al compararse con placebo. Digamos que eran los pacientes en las primeras 8 horas desde el trauma. Sin embargo, el comportamiento era diferente según el momento en el que se administraba el medicamento, por lo que la recomendación es que sea idealmente durante la primera hora y si no en las primeras 3 horas. Después de las 3 horas existe un riesgo aumentado de reacciones adversas y de sangrado. En cuanto a la cirugía cardíaca, también se comparó contra el placebo el ácido tranexámico usando dosis de 100 miligramos intravenosos que tuvieron que ajustarse a 50 miligramos por kilo, ya que vamos a ver que las reacciones adversas en general son dosis dependientes
y en este estudio hubo un riesgo aumentado de convulsiones estadísticamente significativo. Si bien digamos que tuvo una incidencia baja, sabemos que el ácido tranexámico es un antagonista de los inhibidores a nivel del sistema nervioso central, del GABA y de la glicina, y al inhibir la inhibición, pues esta excitación puede llevar a la producción o a la presentación de convulsiones, una disminución de la necesidad de transfusiones, de hemorragia y de reintervenciones pues por hemorragia, recomendando pues entonces su uso en este contexto. Otro de los estudios de mayor relevancia se trata del uso del ácido tranexámico en la hemorragia posparto. Se le administró 1 gramo intravenoso en cuanto se hizo el diagnóstico pues, de hemorragia posparto en caso de que persistiera el sangrado a los 30 minutos o repetía la dosis, y si había resangrado en las próximas 24 horas se daba una tercera dosis de 1 gramo. Se comparó con el placebo y se demostró que había una disminución de la mortalidad por sangrado, a pesar de que no pudo demostrar una disminución de la mortalidad, digamos, por todas las causas o el requerimiento pues, de histerectomía. Vemos también que en este contexto también depende el momento de la administración, que debe ser antes de las 3 horas, después de eso no muestra ningún beneficio. Estamos a la espera de, digamos, una segunda parte que evidencie si existe un beneficio en cuanto a la prevención de la hemorragia posparto. Lo que sabemos hasta ahora, digamos, es que hay evidencia clara para el manejo de una hemorragia ya establecida, pero no para su prevención, pero seguimos pues a la espera de esta segunda parte para hablar de otro contexto de la aplicación del ácido tranexámico. Vimos entonces contextos claros para donde las recomendaciones son claras para el uso del ácido tranexámico, como el trauma y la cirugía cardíaca, la obstetricia en el contexto de la hemorragia posparto y también de las mujeres que van a requerir histerectomía o miomectomía, tanto en la administración intravenosa como en la irrigación tópica. Ha demostrado una disminución del sangrado y de la necesidad de transfusiones. En pediatría, toda cirugía que se considere que tiene un riesgo de sangrado mayor se beneficia del uso del ácido tranexámico al disminuir el sangrado, principalmente en contextos, digamos, como bien estudiados, como la craniosynestosis o las correcciones de escoliosis que incluyan más de 2 segmentos. Esta es una población en la que se considera que el riesgo trombótico es menor, y recordar que los pacientes con antecedente de convulsión tienen contraindicado el uso del ácido tranexámico. Como vimos, pues, si bien es dosis dependiente, si tiene ese antagonismo de los inhibidores a nivel del sistema nervioso central que aumentan este riesgo. En cuanto a la neurocirugía, ya lo habíamos mencionado, las cirugías de escoliosis principalmente, o en sí en las cirugías pues espinales, parece que tiene una evidencia importante en la disminución del sangrado, así como la resección de tumores, a pesar de que en términos generales los estudios tienen poblaciones pequeñas, además que son muy heterogéneos por la diferente o la gran variedad de tumores a nivel del sistema nervioso central que se pueden pues beneficiar del manejo con ácido tranexámico. Tenemos que tener en cuenta el riesgo de hacer como una infusión tópica en el caso de las cirugías espinales, ante el riesgo del compromiso del líquido cefalorraquídeo, que puede llevar a presentar convulsiones, arritmias y muerte. En cuanto a la ortopedia, ha mostrado una disminución del riesgo de sangrado y de transfusiones en la artroplastia de cadera y de rodilla. También en cirugías como las fracturas de cadera, ya habíamos mencionado pues las cirugías de columna y las artroplastias de hombro, también parece tener un impacto en la disminución del sangrado.
Y no son los únicos contextos en los que se ha visto el beneficio del uso del ácido tranexámico. Otros contextos son los pacientes con epistaxis, donde su uso tópico ha disminuido la duración del sangrado y el riesgo de resangrado. En cuanto a las extracciones dentales, los pacientes con hemofilia y con alteración del factor de von Willebrand se benefician tanto del uso sistémico intravenoso oral como del uso como tópico o de impregnar gasas y dejarlas pues en el sitio de la extracción dental. Otro contexto claro es en los pacientes que van a requerir un trasplante hepático, donde va a disminuir de una manera significativa el requerimiento de transfusiones y por tanto los riesgos que éstas confieren, sin aumentar el riesgo de complicaciones o de reacciones adversas. En cuanto a la cirugía oro y maxilofacial, la cirugía ortognática y la fractura mandibular tienen evidencia también de manera sistémica, como en la irrigación, para disminuir el sangrado y mejorar, digamos, un poco la visión del cirujano para el procedimiento. En cirugía dermatológica, como en las resecciones de cáncer de piel, su uso subcutáneo también ha mostrado beneficio. En cuanto a las cirugías abdominales, este metaanálisis y esta revisión pues de la literatura de 19 estudios con 2.205 pacientes, que incluyó cirugías ginecológicas, pélvicas, urológicas y gastrointestinales, mostró una disminución en la pérdida de sangre intraoperatoria sin un impacto en los factores o en los desencadenantes como la trombosis, y no se informaron reacciones adversas con el uso pues del medicamento, disminuyendo sangrado, disminuyendo transfusiones sin aumentar los riesgos. En cirugía urológica, principalmente en las prostatectomías y en las nefrolitotomías, donde se hace la aclaración que en caso de un riñón único, ante el riesgo de la formación de trombo, no debe usarse. En cirugía plástica también se ha cuestionado de los beneficios que podría brindar el uso del ácido tranexámico, y en esta revisión sistemática, donde se incluyeron 14 estudios, que a pesar pues de la variabilidad no permitió la realización de metaanálisis, se incluyeron pacientes que fueron llevadas a rinoplastia, liposucción, mamoplastia de reducción, blefaroplastia y cirugías de contorno corporal, demostrando una disminución de la pérdida de sangre, una disminución de la formación de hematomas y equimosis, y por lo tanto una mayor satisfacción de los pacientes, así como una disminución de los costos al disminuir el requerimiento de procedimientos adicionales por la formación de hematomas. En esta tabla vemos algunas recomendaciones en cuanto a la dosis, algunas ya conocidas como en el contexto del trauma, pero vemos que las dosis o el rango sigue siendo diverso, de 10 a 20 a 30 miligramos por kilo, diciendo que en general 1 gramo intravenoso en los pacientes adultos debería ser suficiente para mostrar la disminución del sangrado. En términos generales, la dosis va de 10 miligramos por kilo, y en algunos procedimientos como neurocirugía, en el caso por ejemplo de la craniosynestosis, continuar infusiones de 0.5 miligramos por kilo por hora son como los regímenes más mencionados en los diferentes estudios para el uso del ácido tranexámico en el contexto perioperatorio. El hecho de que sea un medicamento con reacciones adversas consideradas menores y poco comunes no quiere decir que no las tenga y que no debemos, digamos, estar atentos ante estas posibilidades. Una de las más comunes es a nivel del sistema nervioso central, donde el 50% de los pacientes que ven que no están bajo puede referir cefalea, algunos síntomas respiratorios como la congestión nasal, gastrointestinales como náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal,
neuromusculares como artralgias o dolor muscular y en un 5% la fatiga. Las complicaciones consideradas mayores, como las alteraciones visuales, las convulsiones o las reacciones de hipersensibilidad, como vemos, son muy raras y además uno de los más mencionados o más preocupantes, que es la trombosis, digamos que sigue siendo muy controvertido y requiere pues como de estudios adicionales para ampliar la discusión en el riesgo de trombosis con el uso de este medicamento. Se ha cuestionado entonces en el entorno perioperatorio o quirúrgico si hay un riesgo aumentado de trombosis con el uso del medicamento y si bien hasta ahora parece que no hay una asociación, se hace claridad que esto es para pacientes sin otros factores de riesgo como historia de trombosis, cirrosis y por ejemplo las mujeres que tienen o que planifican con anticonceptivos orales generalmente no se incluyen en los estudios del uso del ácido tranexámico, por lo que la seguridad de usarlo en estas pacientes digamos que es difícil de determinar. Hay otros contextos que nos generan duda porque si bien digamos que el riesgo de trombosis no está tan claro, por su mecanismo de acción siempre puede ser una posibilidad y tenemos entonces este caso clínico de un masculino de 80 años con antecedente de hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria. En el 2016 tiene estén en la descendente anterior y en la circunfleja. Él ingresó al servicio de urgencias por un dolor anginoso, lo dejan en observación con una sospecha de un infarto de miocardio sin elevación del ST y durante esa observación y se seguía esclareciendo pues su diagnóstico, el paciente presentó focalización neurológica descrita en la historia clínica como disartria y una hemiplegia izquierda. Eh, Reportan pues un NIS de 12 puntos, se realiza un TAC de cráneo donde no se evidencia sangrado ni lesiones ocupantes de espacio y deciden llevarlo a trombolisis. Posterior a la trombolisis, el paciente presenta de nuevo deterioro clínico con alteración de la conciencia que requiere intubación orotraqueal y su nuevo TAC muestra una hemorragia cerebral. Neurocirugía lo programa para una craniotomía descompresiva de urgencia. Y nos cuestionamos entonces si este paciente tiene indicación de ácido tranexámico y a qué dosis administraríamos el medicamento. Como hemos mencionado durante la charla, hay algunos contextos en los que el uso y sobre todo la dosis sigue estando poco clara en la literatura. Sin embargo, la guía de la AJA muestra o dan sus recomendaciones para el manejo de esa transformación hemorrágica de un evento cerebrovascular. Daba, digamos, muchas opciones como el uso del crioprecipitado y, digamos, en este caso, la craniotomía que definió neurocirugía. Sin embargo, como vemos, hace parte de la recomendación el uso del ácido tranexámico. Nos cuestionamos entonces en el contexto de la hemorragia intracraneal qué evidencia hay para el uso del ácido tranexámico y tenemos entonces este estudio donde no hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a mortalidad a los 90 días en el grupo al que se le administró el ácido tranexámico versus placebo, diferente a lo que pasa en el CRASH 3, donde se le administró ácido tranexámico en el mismo régimen que CRASH 2 a los pacientes con un TEC moderado, evidenciando una disminución en la mortalidad y aclarando que esta administración debe ser en las primeras 3 horas desde el trauma. Teniendo claro el beneficio de usar el ácido tranexámico en el contexto de cirugía cardíaca, en el 2022 sale publicado en el New England el POISE-3, que es un estudio que busca el beneficio del ácido tranexámico en la cirugía no cardíaca. Se cuestiona entonces si en los pacientes que tienen un riesgo elevado de sangrado y de eventos vasculares, el ácido tranexámico reduce el riesgo de sangrado mayor, crítico o de órganos vitales sin
ser inferior en cuanto a eventos mayores vasculares a los 30 días. En cuanto a los criterios de inclusión, fueron pacientes todos mayores de 45 años que requerían un procedimiento quirúrgico no cardíaco con riesgo de complicaciones de sangrado y vasculares, y los criterios de exclusión fueron los pacientes que requerían neurocirugía, administración planificada de ácido tranexámico y una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto. Se excluyeron también las pacientes con consumo de anticonceptivos orales. Este estudio incluyó 9.535 pacientes de 114 centros en 22 países diferentes, y vemos entonces que Latinoamérica se incluyó entre los centros para realizar el estudio. En cuanto al diseño del estudio, se eligió un grupo, o digamos los pacientes iban a un grupo de manera aleatoria. El grupo 1 recibía un bolo de 1 gramo de ácido tranexámico al inicio de la cirugía y un bolo igual de 1 gramo al final de la cirugía. Se hacía seguimiento intrahospitalario en los primeros días y hasta 30 días posterior al procedimiento. Se miró entonces como uno de los resultados principales el compuesto de sangrados mayores, sangrados críticos o con compromiso vital, donde la gráfica muestra claramente cómo el ácido tranexámico reduce de una manera significativa el sangrado. En cuanto a la seguridad, tomaron en cuenta el compuesto de complicaciones vasculares como daño al miocardio, eventos cerebrovasculares hemorrágicos o trombóticos, trombosis venosa y trombosis arterial. Vemos entonces que para un intervalo de confianza del 95%, digamos que no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos, pero digamos que el objetivo de los autores era un poco más ambicioso y era demostrar que había inferioridad en cuanto a este tipo pues, de complicaciones, lo cual no se pudo establecer en este estudio. Además de estos objetivos primarios del POIS-3, demostrar sus beneficios en cuanto a la disminución del sangrado y su seguridad en cuanto a los eventos trombóticos, también se asoció a una disminución hasta de un 40% del requerimiento de transfusiones en el grupo al que se le administró ácido tranexámico. Vamos a terminar entonces la presentación recordando de una manera muy rápida la tromboblastografía, que si bien es una herramienta muy útil que debería guiar el manejo de todo paciente con sangrado, sabemos que no siempre está disponible. Veamos entonces que esta primera parte o el tiempo R nos habla de el tiempo que tarda para que se inicie la formación del coágulo. Este tiempo nos habla de la cascada de coagulación, por lo que si está prolongado, el paciente se beneficia de una transfusión o de la administración de plasma. Después tenemos el tiempo CAM, que es el tiempo que tarda el coágulo en alcanzar los 20 milímetros, y este se lee, digamos que acompañado de ese ángulo alfa digamos que lo que nos muestra o nos informa es como la velocidad de la formación del coágulo. Cuando hay alteraciones a este nivel, hablamos de alteraciones del fibrinógeno, y este paciente se va a beneficiar de la administración de crioprecipitado de fibrinógeno como tal. En cuanto a la amplitud máxima, es precisamente, digamos que la mayor formación o la mayor fuerza de ese coágulo, y esta parte digamos que va a depender de las plaquetas. Cuando hay alteración a este nivel, la indicación es transfundir plaquetas. En cuanto a la fibrinolisis, esta se mide con el LI30, que nos habla como de esa lisis o de esa disminución del coágulo a los 30 minutos después de haber alcanzado su amplitud máxima. Cuando hay alteración
En, en esta proporción hay una alteración de la fibrinolisis y es el paciente que se beneficia del uso del ácido tranexámico. En cuanto a las conclusiones, vemos que algunas indicaciones del uso del ácido tranexámico son ambiguas y carecen de evidencia. El riesgo de trombosis sigue sin estar claro y no hay un consenso sobre dosis óptimas, exceptuando pues los contextos que mencionamos donde los estudios digamos que son claros en las dosis que han demostrado el beneficio. En términos generales, el POIS deja claro que el uso del ácido tranexámico en el entorno perioperatorio en cirugía no cardíaca va a tener impacto en cuanto a la disminución del sangrado, a la necesidad de transfusiones hasta de un 40%, sin aumentar los riesgos trombóticos, por lo que siempre que tengamos un paciente con un riesgo de sangrado importante, debemos individualizar pues la conducta, teniendo en cuenta que si bien sus reacciones adversas son pocas y poco comunes, sigue reportándose los eventos trombóticos, las convulsiones, y por lo tanto debemos digamos que tener cuidado o asegurar que el beneficio va a superar el riesgo antes de administrar el medicamento a cualquier paciente en el entorno perioperatorio. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.